Factores abióticos. Primero que nada, antes de entrar a lo que son los factores abióticos, vamos a ver un pequeño resumen de lo que son los factores en general, ¿sí? En este caso, los factores ambientales, ¿sí? Permanentemente, el ambiente y los seres vivos están en una mutua relación donde queda claro que el ambiente influye sobre los seres vivos. A esto se le conoce como factores condicionantes ambientales, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del medio ambiente, recuerden que es todo aquello que nos rodea y que está en sí, en todo rodeado, en todo el globo, como lo conocemos comúnmente, que es lo que influye para que nosotros podamos sobrevivir, ¿sí? Bueno, estos factores determinan las adaptaciones, la gran variedad de especies de plantas y animales, y así la distribución de los seres vivos sobre la Tierra. Los factores ambientales se van a clasificar en dos secciones, ¿sí? Que son los abióticos, que son los que no tienen vida, y los bióticos, que son los que tienen vida, ¿sí? Ambos deben estar en constante equilibrio, ya que la alteración de alguno de ellos desequilibraría todo el entramado en el ambiente. Entonces, como les comento, todo lo que es ambiente, todo lo que nos rodea, es gracias a ello que nosotros podemos tener vida. Entonces, estos factores, no como tal, algunos tienen vida, pero otros sí, que son los factores abióticos que nada más nos ayudan para que nosotros como seres vivos podamos sobrevivir. Y obviamente que los factores bióticos son todos los que tienen vida, incluyendo las plantas, los animales y los microorganismos, ¿sí? Todos ellos tienen que estar en armonía, deben de estar en un mismo equilibrio para que no pueda sufrir alguna alteración, ya que si alguno de ellos llega a desaparecer, podría haber consecuencias y por lo tanto desequilibrar todo el ambiente, ¿sí? Por eso la importancia de cuidar a todos los seres vivos y cuidar todos nuestros factores abióticos que tenemos, ya que si algo llega a suceder, podemos alterar el transcurso de la Tierra, de todo, y puede traer consecuencias a lo largo, ¿sale? Entonces, por ahí, cuando dicen cuiden el agua, es porque, ¿qué pasaría si no tuviéramos agua? Pues yo creo que las consecuencias serían devastadoras, ¿verdad? La desertificación del suelo, la erosión del suelo, entonces produce que no crezcan árboles y pues, saben lo que sucede con si no tenemos árboles, ¿verdad? Entonces, como les digo, todo influye. Incluso si una especie de un animal llega a desaparecer, altera toda la cadena alimenticia y entonces afecta como tal a otros seres vivos, ocasionando la extinción de varios, no nada más de uno, sino de toda la cadena, ¿sale? Entonces, esa es la prioridad que se le da para que debe, bueno, para esta parte que debe de estar en equilibrio, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a comenzar con lo que son los factores abióticos. Ahora sí, los factores abióticos, como les comentaba, son los que no tienen vida. Por eso es la naturaleza inerte, ¿sí? Favorece a la existencia de la vida. Únicamente favorecen, más no que tiene vida, ¿sí? Ya que brinda las condiciones físicas para que éstas se puedan desarrollar. Entonces, los factores abióticos es la materia viva de la naturaleza, pero que nos ayuda a vivir, ¿sí? Por eso, como dice, son las condiciones que nos ayudan para que nos podamos desarrollar y reproducir. Pueden ser diferenciados en dos categorías. Tenemos los que ejercen efectos físicos y los que presentan efectos químicos, ¿sí? En los factores abióticos se van a dividir en estas dos categorías, físicos y químicos. Aquí les coloco dos tablitas donde está cada uno de ellos respectivamente. Por ejemplo, tenemos los componentes físicos, ¿sí? Aquí podemos observar que tenemos lo que son los factores o los componentes físicos o los factores abióticos físicos y observamos que tenemos los energéticos y los energéticos que es tanto la luz solar, ¿sí? Tenemos la temperatura, tenemos la humedad y, no es cierto, la temperatura, la humedad ya no, nada más sería la luz y la temperatura. Los climáticos ahora sí es la temperatura, perdón, la humedad, el clima, la atmósfera y presión y nada más hasta ahí, ¿sí?
Posteriormente tenemos lo que son los geográficos. Los geográficos únicamente tenemos que es la latitud, la altitud y el relieve, ¿sí? Estos van a ser los factores abióticos físicos, ¿sí? En general vamos a considerar así: luz solar, temperatura, humedad, clima, atmósfera, presión, latitud, altitud y relieve. Por ahí van a salir algunos otros que ahorita vamos a ver, ¿sí? Bueno, y del lado de lo que son los componentes o los factores abióticos químicos, tenemos que es en general del sustrato, el agua, el suelo, los nutrientes, el pH, la salinidad, el dióxido de carbono y el oxígeno, ¿sí? Todos estos forman lo que son los factores abióticos en general. Todos ellos nos ayudan a nosotros como seres vivos a sobrevivir. ¿Qué pasaría si no tuviéramos luz solar? ¿Qué pasaría si no tuviéramos temperatura? ¿Qué pasaría si no tuviéramos humedad? Por ejemplo, el clima, no sé, la presión. Incluso acá, ¿qué pasaría si no tuviéramos agua? Si no tuviéramos pH o el pH estuviera muy alto, muy bajo, si no hubiera dióxido de carbono, si no hubiera oxígeno, o sea, son muchas cosas, ¿no? Todos estos factores nos ayudan para que podamos desarrollarnos, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con lo que son los factores abióticos físicos, ¿sí? Eh, Estos son los factores básicos de un ecosistema. A ellos está sujeto la comunidad biótica o conjunto de organismos vivos del ecosistema. Entonces, como les mencionaba, vamos a ver lo que son los factores bióticos, que ya son los que les mencioné: la luz solar, la temperatura, la humedad, el clima, la atmósfera y presión, latitud, altitud y relieve. Entonces, vamos a iniciar con el primero, que sería la luz solar. Nos dice que la luz solar es la principal fuente de energía de la Tierra. Es la principal fuente energética para el proceso de la fotosíntesis y es uno de los fenómenos más importantes para que la materia y la energía fluyan en el ambiente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros no tuviéramos luz solar? Primero que nada, no calentaría la Tierra, ¿sí? Otra cosa, pues obviamente que pues, no tendríamos la temperatura necesaria para que podamos desarrollarnos, ¿sí? La principal fuente de energía, pues, es el sol para las plantas. Sin ella, no podrían desarrollar la fotosíntesis. Y recuerden que todas las plantas, nosotros dependemos de las plantas porque todo lo obtenemos de ahí, ¿sí? Por ejemplo, las tortillas que comemos, el trigo, del pan, toda la mayoría de los alimentos están obtenidos por las plantas, ¿sí? Y las plantas necesitan la fotosíntesis, ya que sin ello no podrían desarrollarse. Entonces, aquí es de gran importancia la luz solar, ¿sí? Aparte, bueno, ya después en los temas posteriores que veamos, vamos a ver lo que es el flujo de la energía, de la materia y energía, cómo están fluyendo en lo que son los ecosistemas, ¿sí? Entonces, aquí para que ustedes se den una idea de cómo es tan importante o qué tan importante es la luz solar para los seres vivos y principalmente para las plantas, ¿sí? Bueno. La luz solar es de extrema importancia para la vida del medio ambiente, ya que es la principal fuente de energía que mueve a los distintos factores bióticos y abióticos de cualquier ecosistema. Entonces, como les menciono, los factores bióticos pues, es todo lo que tiene vida, todas las plantas, todos los animales y todos los microorganismos. Y no nada más ayuda a las plantas, sino que también a nosotros y a los animales. Nosotros como seres vivos, como seres humanos y también los animalitos, pues ayudan. Obviamente que también a los microorganismos los favorece mucho, ya que pues incrementa su reproducción y pues es un cultivo de muchos microorganismos que a la larga pues también pueden traer consecuencias, pero siempre y cuando sean controlados, ¿sí? Bueno, entonces aquí para que ustedes se den cuenta de lo que es la luz solar. Otra cosa que pues ya nos metemos un poquito a otro tema, pero es importante destacar que la luz solar, recuerden, su nombre lo dice, luz solar que viene del sol. Nosotros tenemos una capa, ¿sí? De hecho tenemos bueno, tenemos 5 capas, pero es en general la atmósfera que se divide en las 5 capas. Estas nos protegen para que los rayos del sol no entren directos. ¿Por qué? Si entran directos, los rayos ultravioleta pueden dañarnos y perjudicar a nuestra piel. Entonces, por eso existen las capas de la Tierra, principalmente la segunda, ¿sí?
que es la que nos ayuda a protegernos de los rayos solares y únicamente que entren lo necesario, ¿sale? Entonces, la luz solar es el principal o la principal fuente de energía hacia nuestro planeta para que podamos funcionar tanto factores bióticos y abióticos en cualquier ecosistema, ¿sale? Bueno, ya teniendo en cuenta esto, ahora continuamos con la temperatura, que es un poco, va de la mano. Por ahí, tanto temperatura como luz solar, a lo mejor es parte de, bueno, de hecho ya sería como del clima, pero es parte también de lo que es los energéticos, ¿no? Bueno, la temperatura es uno de los factores determinantes para la vida en general, ya que las variaciones bruscas o más allá de ciertos límites pueden provocar la muerte. La temperatura determina la distribución de las especies, actúa sobre sus ciclos de vida y afecta sus actividades de supervivencia, reproducción y desarrollo. Entonces, la temperatura también juega un papel muy importante, ¿sí? La temperatura influye mucho sobre toda la vida en la Tierra, ya que, fíjense, si nosotros obtenemos temperatura de más, que incremente la temperatura, pues ¿qué pasa? Por eso nos dice las variaciones bruscas. Si tenemos arriba de 30 grados, 40 grados, hablando en la escala de Celsius centígrados, entonces se considera que son bruscas. Sin embargo, cuando ya son a temperaturas más elevadas, hay que tener mucho cuidado porque pueden provocar la muerte. O, por ejemplo, si estamos en un lugar muy caliente y de repente entramos a un lugar muy frío, puede ocasionar un choque térmico y puede traer consecuencias. Por eso nos dice que hay que tener mucho cuidado porque pueden provocar hasta la muerte. Pues imagínense, si ustedes llegan a calentar, es un ejemplo, ¿no? Una malla metálica, ¿qué sucede? Y le agregan agua, pues, ¿qué está sucediendo? Pues estás deteriorando la materia, ¿no? La placa. Pues imagínense, si nosotros estamos en una temperatura alta y de pronto nos movemos a un lugar frío, pues ahí es un choque térmico. Si eso le hace al acero, ¿qué no nos hará a nosotros? Entonces, esas son las consecuencias, ¿sí? Hay que tener cuidado. Por eso, cuando les comento esta parte es porque, pues, es importante, ¿sí? Otra cosa aquí también, que les menciono, la temperatura determina la distribución de las especies y actúa sobre ciclos de vida y afectan sus actividades. Aquí también influye mucho lo que es la temperatura en la distribución de ciertas especies. Por ejemplo, hay algunas especies que se llegan a reproducir dependiendo de las condiciones en las que se encuentren con la temperatura. Por ejemplo, también aquí hay un dato que se me olvidó mencionarles, en la luz solar hay ciertos animales y hay ciertas plantas que se reproducen en ciertas épocas del año. Por ejemplo, hay días largos y hay días cortos, ¿sí? Algunos días, como se consideran largos, se reproducen algunos organismos y depende cómo, cómo estén las condiciones para que ellos puedan reproducirse. Por ejemplo, algunos animales, por ejemplo, bovinos, equinos, se pueden reproducir cuando hay a lo mejor cierta temperatura o cierta luz solar, ¿sí? Y es en algunas épocas del año. Recuerden que no en todas las épocas del año es lo mismo. Por ejemplo, en primavera, pues la temperatura pues es muy diferente, la luz solar pues es muy diferente, es los famosos días largos que les dice, ¿no? Hay días cortos, entonces como les digo, hay muchas situaciones. Por ejemplo, a ver, les voy a mencionar un ejemplo de a rápido para que les quede un poquito más claro. Bueno, a ver, déjenme checar. Por ejemplo, existen los fotoperiodos, ¿sí? Los fotoperiodos así se le llaman, o son los ciclos de los animales y de los vegetales, donde van a cumplir con cierto ciclo para poder reproducirse. Así de rápido les menciono, cuando son días largos, ¿sí? Las plantas, las que normalmente se reproducen o las que se dan en esa parte, son la espinaca, el rábano, la papa, la cebada, el trigo, la avena
o la lechuga, ¿sí? Estos se reproducen más en lo que es los días largos, cuando son días, digamos, normales, ¿sí? No hay ni mayor luz ni menor luz, o sea, son normales. Puede ser o puede favorecer a lo que es el apio, la cebolla, el haba, el melón, el tomate, la zanahoria y el girasol, ¿sí? Y por ejemplo, ya las plantas que crecen con menos luz solar, sería el camote, la soya, el sorgo, el maíz, el arroz, el algodón y o el crisantemo, ¿sí? Son algunos ejemplos de estas plantitas o de esta vegetación que pueden reproducirse en ciertas épocas del año. ¿Por qué creen que cuando, como les digo, en cada estación, cuando es primavera, cuando es verano, cuando es otoño y cuando es invierno, pues influye mucho esta parte, ya que pues estas plantas o estos vegetales se pueden reproducir en ciertas temporadas? Por eso cuando dicen, es que es temporada de sembrar esto, es temporada del otro, ¿pero por qué? Porque influye lo que es la luz solar, ¿sí? Ahora, otra cosa que también aquí no nada más es en lo que son las plantas, también en los animales. También los animales tienen sus fotoperiodos. Por ejemplo, como les menciono, lo que son los equinos, ¿sí? Lo que son los porcinos, o lo que son los bovinos, pues también depende de la luz solar, porque hay unos que se reproducen más en estas temporadas y hay quienes no lo hacen. Por ejemplo, entre los días cortos están los ovinos. ¿Qué quiere decir los días cortos? Los que casi no hay luz. Es cuando se reproducen los ovinos y los caprinos, ¿sí? Cuando hay más luz, o cuando hay más luz, cuando hay más luz solar, o los días largos, se reproducen lo que son los bovinos y los equinos, ¿sí? ¿Por ahí alguien sabe qué son los bovinos y los equinos? Los bovinos son las borregas, ¿no, profe? O algo así. No, sí está bien, sí está bien. ¿Y los Los equinos son equinos? los caballos, profe. Sí, muy bien, los caballos. Y si hablamos de los porcinos, ¿a qué le suena? Los puercos. A los puercos. Los puercos, exactamente, los cerditos. Los puercos, pues ellos como que, pues ellos no les afecta mucho. Ellos digamos que pueden reproducirse en cualquier época, ¿sí? Ellos no son como dicen, tan especiales como lo que son los equinos, como lo que son los bovinos, o lo que son, en el caso de los ovinos y los caprinos, ¿no? Las cabras o las vacas, ¿no? Entonces, como les digo, depende de la luz solar para que se reproduzcan. Y eso nada más es hablando en ciertos animales, no sabemos qué otros puedan existir. Por ejemplo, no sé, la jirafa, el elefante, las panteras, no sé, incluso hasta los insectos, ¿no? Porque hay insectos que pues también salen en una temporada. Por ejemplo, ahorita observamos las arañas, que le dicen las arañas de frío, ¿no? Las arañas que están colgando en esta época, ¿por qué salen precisamente ahorita? ¿Y por qué no salen en mayo? ¿Por qué no salen en mayo o en junio? Porque el calor o la temperatura es demasiada, ¿sí? Entonces, por eso no se reproducen. Entonces, hay ciertos microorganismos que llegan a reproducirse en ciertas etapas, por eso son ciclos, ¿sí? Entonces, aquí es una forma de ver cómo va influyendo la temperatura y la luz solar en todos estos organismos, ¿sí? En todos estos seres vivos. Otra cosa también muy importante, recuerden que cada ecosistema trabaja de forma diferente o más bien tiene condiciones diferentes. No es lo mismo tener a un camello en el polo norte que en el desierto. O por ejemplo, no es lo mismo tener a un oso polar en un desierto que en el polo norte o en la tundra, como se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, imagínense, se sofoca. Si de por sí el oso polar tiene este, ese pelaje y aparte, ¿por qué creen que es grande, gordo? Porque almacena grasa, ¿sí? Esta grasa ayuda a regular su temperatura. Entonces, si esto ayuda a que no tenga frío, imagínense, lo llevan al desierto, ¿qué va a suceder? Pues se va a sofocar y puede morir. ¿Qué pasa si un camello hace lo mismo? Se va a donde hace frío
pues igual se va a morir porque tiene mucho frío. De por sí los camellos pues no tienen tanto pelaje. También almacenan grasa en sus jorobas, pero no es lo mismo que que un oso polar, porque es muy diferente. Ellos lo utilizan para no comer, más no para sobrevivir a esas temperaturas, ¿sí? Es que cada organismo, cada ser vivo tiene ahora sí como se tiene su chiste, tiene su propia morfología, ¿sí? Cada uno trabaja de diferente manera. No es lo mismo un camello a un oso polar, o por ejemplo decir, no es lo mismo un humano a un animalito cualquiera, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene un sistema, tiene un organismo y funcionan de diferente manera. Entonces, es lo que les digo. Otra cosa aquí muy importante, entre más cerca a los polos, obviamente norte y sur, más frío. Entre más cerca al ecuador o la línea ecuatorial, va a ser más calor, ¿sí? Entonces, cuando encontramos un ecosistema cerca de o de lo que son las famosas, bueno, la línea ecuatorial, así vamos a llamarlo, ¿no? La famosa línea ecuatorial es donde hace más calor. Entre más alejado, pues obviamente que va a ser más frío. ¿Por qué? Porque vas acercándote hacia los polos donde no existe bueno, donde no como tal le da tanto la luz solar y pues la temperatura obviamente que va a ser menor. Entonces esa es la importancia de esta parte, ¿sale? Bueno, continuamos ahora con lo que es la humedad. Cuando hablamos de humedad es importante por su efecto en el índice de pérdida de agua en los animales y las plantas. Este índice es bajo cuando el aire es más húmedo, como el que se encuentra en bosques y selvas. Más alto cuando el aire es seco, como en el desierto, ¿sí? Entonces la humedad tiene que ver más que nada en lo que es el agua que existe en lo que es el aire. Por ejemplo, los árboles, los árboles de hecho traen mucha humedad, pero nos ayudan a regular lo que es la temperatura, ¿sí? Vean cómo se va relacionando todo. Cuando ahorita, por ejemplo, en esta época que conocemos como ya empieza el otoño, ¿no? Ya empieza a hacer un poco más de frío, la temperatura empieza a descender. Sin embargo, pues este mes se caracteriza por ser un mes frío, ¿no? Y todos así como que esperando, ya viene el día de muertos, viene Halloween y pues todo lo relacionamos ya hasta con la Navidad, ¿no? El frío. La temperatura va bajando, pero ¿qué sucede? Observamos que hace frío y de repente hace mucho calor y entonces pues es como que algo desequilibrante, ¿no? Entonces estas son las consecuencias que les digo. Ahorita pues algo está sucediendo y pues por ahí algo que se llama cambio climático pues está afectando. Porque imagínense, esta temporada se supone que debe de ser fría o comienza a ser frío y está haciendo demasiado calor. Entonces, ¿qué está sucediendo? Entonces la temperatura está influyendo mucho. Y esto también se debe a qué? A que no hay árboles, a la tala de árboles. Los árboles nos ayudan mucho a regular la temperatura. Recuerden que los árboles también tienen humedad, ¿sí? Entonces, los árboles tienen cierta humedad que nos van a ayudar a regular la temperatura. Y si no hay árboles, pues ¿qué pasa? La temperatura pues es muy grande. Por eso aquí nos dice, que los bosques y las selvas son los que se encuentran más húmedos. ¿Por qué? Por lo mismo de que hay muchos árboles. Pero ¿qué está sucediendo ahora con tanta tala de árboles? Estamos haciendo de las selvas y los bosques desiertos. Los desiertos se caracterizan por lo mismo, de que no hay árboles, de que no hay gran variedad de vegetales y por eso no hay tanta vida, ¿sí? Sí existen, pero son muy escasos, a lo mejor, y además no nada más es cualquier árbol, no es cualquier planta. Observen que en los desiertos únicamente existen ciertos tipos de flora. Están los cactus, los órganos por ahí, que son los más comunes, o hasta los nopales, ¿no? O cardones, como le quieran decir. Algo en común que tienen todos estos, ¿qué es lo que se dan cuenta? ¿Qué es lo que caracteriza a un nopal? ¿Qué caracteriza a un cardón? ¿Qué caracteriza a un órgano? ¿Qué es lo que encuentran ustedes en común? A ver, ¿qué es lo que ustedes se imaginan? Algo que tienen en común, ¿qué es? A ver, piensen. Los nopales, ¿qué tienen?
Espinas. Espinas. Estas espinas, ¿para qué se imaginan que sirven? ¿O cuál es el motivo? Estas espinas ayudan a almacenar el agua. ¿Por qué? Porque en el desierto pues casi no hay humedad y casi no hay agua. Por lo tanto, se van a considerar como plantas especiales, ¿sí? Por lo tanto, estas plantas van a conservar o no van a desperdiciar el agua, ¿sí? Que tienen almacenada para que puedan sobrevivir más tiempo, ¿sí? A estas plantas se les llama xerófitas, ¿sí? Estas plantas se les llama xerófitas ya que son aquellas donde están todas estas zonas o zonas bajas en humedad y que no tienen tanta agua y por lo tanto son los que ayudan a mantener el agua en las espinas. Por eso tienen espinas porque no necesitan tanta agua. Cuando llueve, las almacenan y de ahí se van hidratando, ¿sí? Es un dato que a lo mejor no sabían, pero aquí está, ¿sale? Bueno, la humedad como tal, les menciono, representa la cantidad de agua en forma de vapor que se encuentra en el aire y es determinante, ya que influye en la temperatura y el clima en general, ¿sí? Es lo que les estoy mencionando. Si nosotros mantenemos árboles, mantenemos las plantas, vivas, pues vamos a tener una gran humedad y vamos a regular lo que es la temperatura. Pero si no tenemos esta parte, pues vamos a tener estas grandes cantidades de calor, vamos a tener mucha temperatura y por eso bueno, está haciendo un calor, pero terrible, ¿no? Cuando vamos a un jardín, por ejemplo, ahí en el de Tula, se dan cuenta que está fresco, ¿sí? Debido a la humedad que existen en los árboles, ¿sí? Entonces, incluso hasta ustedes cuando van y se sientan en una sombrita que dicen, ay, está bien fresquecito, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando se van a una banquita de las que no hay ningún árbol? ¿Cómo quema el sol, verdad? Entonces ahí se dan cuenta cómo nos ayudan los árboles. Entonces, esta es la importancia de conservar a estos árboles, ¿sale? Ya que, pues como dice, es el agua, pero en forma de vapor que se encuentra en el aire. Incluso hasta cuando ustedes están ahí y hace mucho calor y viene el airecito y dices, ah, el airecito como que corre y como que hasta te relaja, ¿no? Como que dice, cuando hace mucho calor y entra el airecito hasta como que sientes un alivio, ¿no? Y incluso pues hasta te da gusto. Pero cuando no, el calor es insoportable, ¿verdad? Entonces hay que cuidar a los árboles, ¿vale? Bueno, el clima es otro elemento, ¿sí? Y es uno de los más importantes porque pues es el que mantiene la vida en la Tierra, ¿sí? Está constituido por la temperatura y la presión atmosférica, los vientos y las precipitaciones, los cuales se ven modificados por factores como la latitud, la altitud y el relieve, la distribución de tierras y aguas, e inclusive por las corrientes marinas que afectan a un lugar. Cabe mencionar que el motor principal es la energía radiante del sol. Si se pueden dar cuenta, aquí en el clima englobamos ya en general casi todo, ¿sí? Tenemos la latitud, la altura, la altitud, lo largo, tenemos en relieve, tenemos lo que es la luz solar, la temperatura, la presión, entonces son condiciones que destacan en un ecosistema. Por ejemplo, nosotros estamos en un lugar donde la temperatura es regular. La temperatura va desde, cuando hace mucho frío, desde los 0 grados hasta lo máximo que llega a ver aquí en esta región es de 30, 31, 32 grados centígrados. No incrementa más, ¿sí? Pero puede ser que en algunos lugares la temperatura incremente aún más. Por ejemplo, en el norte de nuestro país tenemos que la temperatura y puede llegar hasta los 40 grados, ¿sí? Incluso hasta más de los 40 grados. Entonces vean cómo están las condiciones para estas personas. Y no nada más eso, sino que también afectan a lo que son las plantas y los animales, porque pueden morir, ya que ellos no están adaptados a ciertas condiciones climáticas. Cuando hablamos de clima,
hablamos también de los ecosistemas, ¿sí? Porque cada ecosistema se caracteriza por tener un clima en específico. Si nos regresamos a lo que es el desierto, recuerden que el desierto es caliente, ¿sí? O bueno, en el día las temperaturas son grandes, en la noche son de bajo cero, ¿sí? Pero eso es lo que caracteriza al desierto. En el polo norte de plano siempre va a estar frío, hay nada de que en el día hace calor y en la noche hace frío, no, ahí siempre va a estar frío. Entonces, eso es lo que nos habla el clima. La presión atmosférica pues es mayor porque los vientos en el polo norte son más grandes, la temperatura es más baja, la latitud es más alta, al igual que la altitud y lo que son los relieves, ¿sale? Entonces todo esto influye para el clima y cada ecosistema tiene un clima diferente. Recuerden que aquí también el motor, como no lo dice, principal del clima, ¿quién va a ser? La energía radiante del sol. El sol es el que nos va a motorizar, vamos a decirlo así, lo que es el clima, ¿sí? Si, por ejemplo, no tenemos esta energía radiante, pues obviamente que va a haber temperaturas más bajas y por lo tanto el clima pues es muy diferente. Sin embargo, cuando tenemos mucha energía radiante, pues vamos a tener temperaturas altas y todo influye, ¿sí? ¿Recuerdan cuando veíamos las leyes de los gases por ahí? ¿Qué pasa cuando se calentaba cuando metíamos lo que era temperatura? Pues el volumen incrementaba, ¿verdad? O la presión, dependiendo de las leyes. La de Boyle, la de Gay-Lussac o la de Avogadro, ¿sí? Entonces, aquí es algo similar. Si nosotros agregamos energía, ¿qué pasa? El volumen aumenta, incrementa la presión atmosférica, incrementa todo, ¿sí? Entonces es lo que les digo, así es como funciona, porque como tal tenemos gases a nuestro alrededor que son, o lo que es el viento, el aire que respiramos, y por lo tanto, pues con esta energía afecta todo, ¿sale? Bueno, entonces, así es esta parte de lo que es el clima, ¿sí?